continuando con el plan global de la materia, ahora vamos a hablar de las funciones superiores y empezamos con lo que es la corteza cerebral, primeramente, y luego la corteza cerebral y el movimiento. La corteza cerebral es el revestimiento completo del hemisferio cerebral, de ambos hemisferios cerebrales. Está compuesto por la sustancia gris, que contiene aproximadamente 10.000 millones de neuronas en toda su superficie. El área de superficie de la corteza va a estar aumentada por su plegamiento en circunvoluciones que están separadas por cisuras o surcos. El espesor de la corteza cerebral varía de 1.5 a 4.5 milímetros. Por lo tanto, es más gruesa sobre la cresta de una circunvolución y es más delgada en la profundidad del surco. La corteza cerebral, al igual que la sustancia gris de cualquier otro sitio del sistema nervioso central, consiste en una mezcla de células nerviosas, de fibras nerviosas, de la neuroglía y de los vasos sanguíneos. Como podemos advertir entonces en la imagen, ahí tenemos el cerebro como tal, la masa encefálica, y la corteza cerebral viene a ser todo lo que recubre, incluyendo las circunvoluciones y los surcos que nosotros observamos a manera de laberinto. Las células nerviosas de la corteza cerebral van a ser 5. Las células piramidales, las células estrelladas, las células fusiformes, las células horizontales de Cajal, las células de Marinotti. Las células piramidales llevan ese nombre debido a su forma. Tienen la forma piramidal. La mayoría va a tener un diámetro de 10 a 50 milímetros, pero también existen células piramidales gigantes que son conocidas como células de Betz, cuyo diámetro puede ser hasta de 120 milímetros. Estas células se encuentran en la circunvolución precentral motora. Las células estrelladas son a veces llamadas células granulosas. Estas células son pequeñas y tienen un diámetro, un tamaño de 8 milímetros, presentando una forma poligonal. Las células fusiformes tienen su eje longitudinal vertical a la superficie y están concentradas principalmente en las capas corticales más profundas. En estas células, el axón se origina en la parte inferior del cuerpo celular y entra en la sustancia blanca como fibra de proyección, asociación y o comisural. Luego tenemos a las células horizontales de Cajal, que son células pequeñas, fusiformes y están orientadas horizontalmente, ya que se hallan en las capas más superficiales de la corteza. Estas células de Cajal Retzius han sido descubiertas por Ramón y Cajal a finales del siglo XIX. Van a cumplir un papel crítico en el desarrollo de la corteza cerebral y en la posterior coordinación de la actividad neuronal. Para poder llegar a ocupar esa posición final en el cerebro adulto, estas células deben migrar de manera coordinada durante la embriogénesis del cerebro, desde su lugar de nacimiento hasta la superficie de la corteza cerebral.
Por último, tenemos a las células de Marinotti. Estas células son pequeñas, son células multiformes presentes en todos los niveles de la corteza. Estas células de Marinotti son neuronas multipolares con dendritas arborescentes cortas. Se van a encontrar diseminadas a través de varias capas de la corteza cerebral. Envían sus axones hasta la capa molecular, que es la cortical, donde los mismos forman arborizaciones axónicas. De acuerdo a varios estudios, las células de Marinotti participan en el mecanismo inhibitorio. Cuando una neurona piramidal, que es tipo de neurona más común en la corteza del cerebro, comienza a sobreexcitarse, las células de Martinotti o Marinotti comienzan a enviar señales inhibitorias a las células nerviosas de los alrededores. Es por eso que se deduce que la epilepsia, por ejemplo, va a estar relacionada con un déficit de células de Marinotti o una deficiencia en su actividad. Por lo tanto, la transmisión nerviosa en el cerebro va a estar regulada por estas células, evitando un desequilibrio en el funcionamiento de la corteza básicamente. Seguimos con la corteza cerebral y el movimiento. En este caso, todas las acciones que nosotros realizamos tienen al menos un aspecto común, que va a ser el de requerir de algún tipo de movimiento por parte del sujeto para llevar a cabo, ya sea caminar, recostarse, e incluso hasta pensar, escribir, alimentarse, vestirse, desplazarse, el observar, todo absolutamente requiere de algún tipo de movimiento, ya sea de mayor o de menor magnitud. Por lo tanto, la capacidad de movernos es algo fundamental para la supervivencia. El movimiento nos permite reaccionar a los estímulos y ejecutar cualquier tipo de conducta, incluyendo las necesarias para permitir la supervivencia. Pero también el movimiento requiere de planificación, coordinación y precisión. A nivel del encéfalo, este control es llevado a cabo principalmente por la corteza motora del cerebro. Si bien esta corteza se ve influenciada y mediada por otras estructuras cerebrales. En cuanto a la corteza, la localización y sus funciones del área motora, podemos decir que se va a denominar área motora o motriz del cerebro a toda aquella estructura que es parte de la corteza cerebral, cuyas principales funciones son las de permitir la generación, el mantenimiento y la terminación de movimientos voluntarios, conscientes e inconscientes por parte del sujeto. Esta región cerebral se encuentra localizada en la parte superior y frontal del encéfalo, en la parte posterior del lóbulo frontal, que está situada justo antes de la cisura central o de Rolando y del área somatosensorial. En esta área, donde se representa el homúnculo motor de Painfeld, va a ser la representación que indica las partes de la corteza que están centradas en el movimiento de determinados músculos, entre los que vamos a destacar algunos
especialmente inervados. Como vemos en la imagen, van a ser las manos, la lengua o la cara. ¿Esto qué quiere decir? Que en la representación del cerebro, este homúnculo nos da la imagen de que las zonas mayor inervadas y de mayor movimiento van a ser la mano, la lengua, la cara. Y en el otro hemisferio vamos a tener la cara también y los miembros inferiores. La corteza motora comprende 3 áreas diferentes del lóbulo frontal en el cerebro, que van a estar inmediatamente anteriores al surco central. Estas van a ser la corteza motora primaria o área 4 de Brodmann, la corteza premotora y el área motora suplementaria o área 6 de Brodmann. Y por lo tanto su estimulación eléctrica inicia movimientos de regiones particulares del cuerpo. El área premotora primaria se ubica en la corteza cerebral motora primaria que está localizada en la circunvolución precentral y en el lóbulo paracentral, como observamos en la imagen, es el lóbulo paracentral anterior de la superficie medial del cerebro. Y al ser estimulada con una mínima cantidad de corriente eléctrica, produce movimientos simples de partes individuales del cuerpo. La principal estructura encargada del movimiento se trata del área que va a generar y enviar la orden de movimiento a todos los músculos voluntarios del organismo. Es la parte del cerebro que envía la orden a los músculos para que se contraigan o se tensen, generando el movimiento. La corteza motora primaria no trabaja sola, sino que precisa de la información proveniente de las zonas siguientes para poder planificar y elaborar los movimientos. En la corteza motora primaria se van a encontrar, entre otras estructuras, a las células de Belz, que son células de gran longitud. Estas células irán a través de la médula espinal para hacer sinapsis con otras motoneuronas. Luego tenemos a la corteza motora secundaria. Esta área tiene un importante papel a la hora de programar y planificar los movimientos y las secuencias a seguir de frente a poder realizar de manera precisa y coordinada los movimientos. A pesar de esto y que la estimulación eléctrica de estas áreas puedan llegar a producir movimiento, no es en sí la que se va a dedicar a realizarlos, sino que se va a centrar en organizar el movimiento antes de que la corteza motora primaria pueda llevarlo a cabo. Para realizar un movimiento, es necesario que, en primer lugar, la actuación de estas áreas estén para poder pasar la información al área motora primaria. Y una vez encontrándose en ese lugar, envían la orden de movimiento y se encuentran conectadas con las áreas de asociación. Dentro del área motora secundaria podemos encontrar 2 regiones de gran relevancia que son importantes. Tenemos el área premotora
que está situada en la corteza motora, por delante de la corteza motora primaria y cerca de la cisura de Silvio. Se encuentra el área o corteza premotora. Esta zona es especialmente vinculada a la programación y guía del movimiento, almacenando programas motores aprendidos mediante la experiencia. Incluye el movimiento necesario para el habla y suele actuar en aquellas respuestas motoras guiadas por un estímulo exógeno. Luego tenemos el área motora suplementaria. Esta área es parte de la corteza motora secundaria. Es el área motora suplementaria que se encuentra asociada a la planificación, a la programación y coordinación en movimientos complejos, así como a la iniciación del movimiento. Participa también en aspectos como la adopción de posturas y además tiene influencia en los movimientos descoordinados. Por último, tenemos el área de Broca, que en diferentes clasificaciones se incluye esta área dentro de las áreas motoras del cerebro, ya que ésta permite la producción del lenguaje y el movimiento muscular necesario para ello. Se sitúa en el borde del área motora suplementaria. Hasta aquí como esta pequeña introducción, y en la posterior clase continuamos ampliando la corteza cerebral.